Hoy aclararemos la confusión de la compatibilidad de los receptores TFHSS. Un saludo aeromodelistas, soy Álvaro Díaz. Hoy voy a tratar un tema que he visto que se ha prestado para demasiada confusión, tanto de personas un poco inexpertas como de personas que ya tienen bastante recorrido en esto del aeromodelismo y los equipos de radiocontrol. Futaba introdujo no hace mucho el sistema TFHSS. ¿Qué significa esto? Es un sistema que montaron bajo el protocolo FHSS, pero que puede tener comunicación bidireccional, o sea que puede mandar y recibir datos, en este caso datos de telemetría. Este sistema está disponible en equipos como el Futaba 10J, Futaba 6K. Aquí en este caso tenemos en la última columna los receptores TFHSS. Voy a ignorar los receptores de tierra, solo van a ser los receptores de aire. Como una falta de actualización de la información, aquí tenemos el receptor R3008SB, pero falta el R3006SB en la información oficial. Voy a asumir que estos dos receptores tienen la misma compatibilidad, dado que manejan el mismo sistema y han sido lanzados recientemente con los radiocontroles que les mencioné antes. En la parte izquierda de la tabla vamos a tener los equipos de Futaba que está vendiendo actualmente. Tenemos la línea T6J, T8J, T14SG, T18SZ, T18MZ, T18MZWC, T6K y T10J. Observamos que el equipo T18SZ es plenamente compatible con el receptor R3008SB. El Futaba 18SZ es uno de los recientes lanzamientos. Lo veo un poco como una evolución del 14SG, pero tiene la capacidad de soportar el protocolo TFHSS. Amplía la compatibilidad de receptores. Este ya es compatible con todos los receptores Futaba, bueno, con algunas excepciones que son muy pequeñas. Una confusión que se puede crear. Antiguamente estaba el radiocontrol T18MZ. El T18MZ es el radiocontrol que ha sido top de Futaba. Es el más costoso, el que tiene las mejores prestaciones tanto de estética, de pantalla, de sistemas, hasta cámara incluida tiene. Resulta que el T18MZ no es compatible con los receptores TFHSS. Recientemente, Futaba, acá vemos en la tabla, sacó una nueva versión, el T18MZWC. El T18MZWC posee muchas de las características del anterior 18MZ, cambia la estética, pero un cambio fundamental o una mejora fundamental es que soporta el protocolo de telemetría en el sistema FHSS. Si apelamos a la tabla, aquí tenemos que está listado el protocolo tanto TFHSS como SFHSS en el T18MZWC. Vemos que está marcado OK como compatible. Se puede deducir que para tener compatibilidad con el protocolo de telemetría en el sistema FHSS se requiere un hardware adicional, un elemento físico adicional electrónico que agregue esa compatibilidad. Porque si fuera cuestión de una actualización de software del radio, fácilmente en una de las actualizaciones Futaba hubiera puesto disponible para que sus clientes del 18MZ anterior lo actualizaran y tuvieran compatibilidad. Seguimos bajando, sigue el T6K. El T6K es uno de los últimos lanzamientos y es un radio que he referido en este canal. Pueden buscar, hay varios videos acerca de él. Tenemos que él está compatible con el receptor R3008SB. Por lo tanto, también con el receptor R3006SB, que es el que viene con el de fábrica. Y si seguimos bajando, el Futaba T10J, vemos que también está marcado como compatible. En este momento solo hay dos receptores TFHSS. Tenemos el R3006SB, que viene con el radio Futaba 6K, y tenemos el R3008SB, que viene con el radio Futaba T10J. Son los únicos receptores que están en el mercado y tienen una compatibilidad muy limitada. Cualquier radio que salga de estos que he listado no es compatible con estos receptores. Así compartan el sistema FHSS. Tiene que ser compatible con el sistema TFHSS. Radios compatibles: Futaba 18SZ, Futaba 10J,
Futaba 6K y Futaba 18MZ-WC. Si a usted le pareció útil esta información, no olvide apoyar el canal. Dele un me gusta, suscríbase, déjeme sus preguntas, que con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.